esta mañana y les comentábamos recién en las noticias que ayer el presidente Gabriel Boric promulgó la ley que castiga la reincidencia y decía que es la reforma al Código Procesal Penal más importante que se ha hecho. ¿Será tan así? ¿Cuáles son los alcances de este cambio, de esta reforma al Código Procesal Penal? De eso queremos conversar esta mañana aquí en Primera Pauta con José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia. ¿Cómo le va, señor Gómez? Buenos días. Hola José Antonio, muy buenos días. Y lo tenemos por Zoom, qué bueno. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Gerardo, ¿cómo estás? Hola. Claudia, muchos años que no te veía. Mira, recuerda que hace tiempo que dice que no nos veía. Igualmente, José Antonio, para comenzar, también vamos a preguntar una propuesta de seguridad que usted tiene, Leviatán, y nos va a explicar qué se trata de eso, pero Claudia hacía un preámbulo vinculado a eso, lo que dijo para ayer. Para arrancar con eso, ¿no? El gobierno ayer promulga esta ley de reincidencia, es decir, que pone mucho más severa la reincidencia en Chile, que algo que estamos acostumbrados a ver, que alguien entra, sale o no lo tienen nunca. Pero ¿estamos listos para esa ley de reincidencia? ¿Estábamos preparados? ¿Están las condiciones para hacer frente a ese cambio legislativo? Gerardo, es una muy buena pregunta desde el punto de vista de la organización en el ámbito de la delincuencia, y todo lo que uno haga tiene consecuencias. Y en mi opinión es una buena ley porque hace algo que todo el mundo alega, que es que hay una puerta giratoria que se entra, se sale, y los reincidentes en general no cumplen las condenas. Yo creo que eso va a ser interesante, va a haber mucho más posibilidades de aplicar sanciones severas a aquellos que cometen delitos severos, y sobre todo estas organizaciones criminales que están ingresando a Chile. Pero eso tiene una consecuencia que tiene, por ejemplo, que el Ministerio Público sea más eficaz. Tiene una capacidad, hoy día, si ustedes analizan las cifras, bastante baja el Ministerio Público en la aplicación de este sistema de persecutorio. Lo segundo, por lo tanto, hay que potenciarlo, pero no solo entregándole plata, sino que obligarlo a rendir cuenta de por qué su respuesta hoy día es tan baja. Y voy a decir por qué. Tú tienes 1.700.000 imputados, 1.500.000 imputados y 1.700.000 actuaciones. Es decir, pedir condenas, sobreseimiento. De ese total, solo 280.000 o 220.000 logran ser aplicadas condenas de 80.000 de privación de libertad, y el resto es multa y es medida alternativa. Entonces, hay 1.000.000, las víctimas 1.500.000. Hay 1.200.000 víctimas que no reciben respuesta. Y lo tercero es qué vamos a hacer cuando venga esta ola de detenidos presos que no pueden salir de las cárceles, cuando tenemos cárceles hacinadas. ¿Dónde está la proyección de construcción de cárceles? Eso es un tema de planificación, y es por eso que vamos a conversar seguramente de eso, y es por eso que estoy planteando una forma de trabajo que sea coherente a dictar leyes de esta naturaleza o iniciar procesos de persecución criminal que van a terminar colapsando el sistema. Ya, o sea, usted dice, ojo, este anuncio es bueno, es necesario, pero no sabemos si su implementación realmente tiene las condiciones para ser llevado adelante. Eso es lo que usted plantea. Yo digo que es una buena ley que aplica algo que todos esperamos, que es que el reincidente finalmente pague con cárcel sus penas, pero hay que preocuparse de los efectos colaterales de estas leyes. No es solo, porque todo el mundo cree que la solución está en el Parlamento. No es un problema de leyes siempre las dificultades en estas materias de seguridad. También aquí, José Antonio Gómez, estamos hablando, y esta reforma probablemente no tiene que ver solo con la reincidencia, sino que se hace cargo de algo que usted mismo señalaba al comienzo, cómo ha cambiado la criminalidad en Chile. Y eso significa que el crimen organizado va a requerir no solamente nuevas leyes, sino que nuevas maneras de que el Estado pueda reaccionar. ¿Hay en esta reforma, a su juicio, nuevas herramientas para poder hacer frente al crimen organizado? Que muchos, nos lo decía Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, decía, de alguna manera aquí el crimen organizado pasó por sobre las habilidades que el Estado tiene para poder hacer frente a una amenaza como la que estamos viviendo. ¿Ve usted que hay en esta reforma también buenas herramientas para eso, o pone duda? No, Claudia, yo creo que el crimen organizado, como dice la alcaldesa de La Pintana, que lo vive diariamente porque se producen homicidios, tiene barrios cooptados por estas organizaciones, por lo tanto lo conoce. No tiene que ver con esta ley, tiene que ver con una incapacidad que hoy día tiene el Estado, particularmente el Ejecutivo, para
coordinar las acciones en contra del crimen organizado. Y es por eso que mi propuesta, que he tratado de hacerla llegar al gobierno, no he logrado tener conversaciones directas, pero lo he planteado en el ámbito académico, en la Universidad de Bernardo Higgins. El otro día hicimos una presentación bastante sólida. ¿Qué significa esto? Significa que no es que las organizaciones criminales pasen sobre el Estado porque somos incapaces. Pasa sobre el Estado, pasa sobre las organizaciones porque estamos descoordinados en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que he planteado? He dicho, se requiere, al igual que en la defensa, yo fui ministro de defensa, viví crisis graves en Chile, existe un Estado Mayor conjunto. Cuando se producen problemas como los incendios del 2017 en el Maule, O'Higgins, etc., este Estado Mayor conjunto, que es una organización que depende del ministro de defensa, reúne todas las fuerzas armadas y todas las fuerzas necesarias para ese combate a este flagelo que estábamos viviendo. Bueno, en el ámbito de la delincuencia, tú requieres de un Estado Mayor conjunto de seguridad que participe el presidente de la República. Ya, ahí está la propuesta, la polémica propuesta que ha significado estos días lo que usted hace. O sea, coincide eso con lo que decía Paulina Bodanovich, ¿no? Que el presidente se hiciera cargo, se refería a algo tangible como esto, como lo que usted propone. Que él tome la rienda en cosas como esta, ¿no? Sí. Solo para no dejar a Paulina sola, no es la propuesta de Paulina. Ella dice que hay que asumir esta propuesta para que es lo razonable desde el punto de vista de la acción contra la delincuencia. Pero quiero, perdón, un segundo. Sí. ¿Qué significa? Porque parece mayor burocracia. No es mayor burocracia, es la presencia de quien manda, quien tiene la fuerza de mando hoy día, que es el presidente de la República, el ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Justicia, Ministerio Público y Hacienda. Es el cerebro del análisis político de inmediato y posterior. Pero no es lo que se está haciendo ahora cuando uno ve y dicen vamos a citar a la moneda y se reúne la ministra Tobá, se reúne el ministro Marcel, se reúne el jefe policial, el Ministerio Público, ve a Ángel Valencia. Uno piensa que es eso, lo que usted está explicando es lo que está viendo. ¿En qué se diferencia? Que es una gran reunión para tomar café y para demorar las conversaciones. Lo que yo estoy planteando es una reunión de trabajo. No estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de 5 instituciones. En esa institución tú puedes definir, por ejemplo, el área legislativa. Si vamos a sacar esta ley, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué requiero? Bueno, fortalecer el Ministerio Público. ¿Qué pasa en los tribunales? Porque los tribunales también tienen un problema. ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Cómo organizamos las policías para que desarrolle esta actividad nueva que viene? Ese es el cerebro. Y luego tienes un segundo piso que tiene que ver con la inteligencia y el análisis de datos, donde incorporas la inteligencia de carabineros, de la PDI, de las Fuerzas Armadas, y además, escúchenme, incorporas otras instituciones que necesitan estar ahí: Servicio de Impuestos Internos, UAF, CMF, aduana, registro civil, la inteligencia de gendarmería, donde se produce la mayor cantidad de acciones criminales. Entonces, esa área de análisis de inteligencia permite la operatividad. Y agregas además notarios, conservadores, a los empresarios que están ofreciendo ayuda hoy día también para combatir el narcotráfico. O sea, tienes la organización completa. Yo que conozco el Estado sé lo difícil que es la entrega de información y la colaboración entre distintas instituciones. Cuando era ministro de Defensa me llegaban los informes de inteligencia y uno se da cuenta de que son parcelados, no vienen trabajados en conjunto. Y un elemento que es vital también, Gerardo y Claudia, es la corrupción. Entonces tienes que tener un órgano de trabajo incorporado a la Contraloría. Entonces no estamos hablando de reuniones, café ni galletas. Pero, estamos hablando de trabajo. Pero usted dice que las reuniones que lidera la ministra Carolina Toá son de café y galleta. No, se lo planteo, no para sacarle el titular, se lo planteo en serio, porque se ha hablado de que hay una agenda de fast track, se ha hablado de que en este gobierno se han apoyado más de 30 leyes respecto a seguridad. Entonces por eso le hago el punto, porque me parece importante lo que usted dice. ¿Usted cree que las reuniones que lidera Carolina Toá son de café y galleta? No, puede ser que el concepto no sea el correcto. Lo que estoy diciendo es que en esas reuniones, cuando tú tienes 32 personas metidas en una sala y tienen una reunión cada 3 meses o cada 5 meses, eso no funciona.
es distinto. Y no se toman Lo que yo decisiones digo, puntuales entonces en esas reuniones, son como bien declaraciones, tiene un efecto mediático, ¿cierto? eso Porque es. yo creo que apunta a eso, ¿no? Darnos la sensación de que están a cargo, que probablemente sí lo están, pero usted dice no con algo concreto. Hagamos esto mañana, y de esta manera nos vamos a coordinar y de esta manera vamos a compartir la información, algo así, ¿no? Gerardo, las organizaciones criminales se incorporan a los países débiles, aquellos que no enfrentan, la institucionalidad es débil, que no lo enfrentan coordinadamente. Fíjate que Ecuador se demoró 5 años en que quedara como está hoy día, con las cárceles dominadas por las organizaciones criminales, con la corrupción metida entre medio, capaces de entrar a los medios de comunicación, tomárselos, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero ser peyorativo, lo que quiero es ser propositivo. Y en ese sentido creo que lo relevante es que exista la decisión de entender que cuando tú tienes organizaciones que no colaboran entre ellos o que son difíciles de trabajar, necesitas un cerebro que Ya. trabaje en Y estas áreas. y en ese sentido, José Antonio Gómez, su experiencia como ex ministro de Justicia y además como político, el presidente Gabriel Boric tiene que tomar un rol más protagónico porque él es el que debe liderar finalmente esta como nueva estructura de toma de decisiones. Se lo planteo porque la discusión la semana pasada a propósito de esto fue si Bueno, eso. él realmente, el presidente Boric, tiene o no tiene ese liderazgo sobre la mesa para poder llevar adelante, o si es él la figura que lo tiene que hacer. Claudia, mientras no exista la autoridad en la seguridad pública, que en este caso va a ser el ministro o ministra de Seguridad Pública, en las circunstancias que estamos, y que el propio gobierno lo reconoce, se necesita el liderazgo del presidente de la República. Vuelvo a decir, yo fui ministro de Justicia, Defensa, subsecretario, conozco el Estado. Sé cuando piden información y uno dice, mire, sí, pero tengo otras prioridades que esta. Entonces requieres de quien tenga la fuerza política y de mando suficiente para que esas cosas no sean subalternas, sino que sea la primera prioridad. Si tú logras eso, vas en definitiva a enfrentar, ¿qué cosas? Vas a enfrentar el ingreso de las fronteras. Tienes a la Directemar, que es la policía marítima, tienes aduana, tienes a la Fuerza Aérea con la DGAC. Fíjate que están hablando de estado de sitio, del uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Aquí está la forma de que entren en materia de seguridad en serio. No poner 2 conscriptos a cuidar 1 metro, porque 2 conscriptos de 18 años es mucho más peligroso tenerlos con armas de guerra en lugares que hay mucho público. Entonces, por eso digo, es tan relevante lo que estamos viviendo y tan complejo y difícil que si no se toma de verdad la decisión de trabajar de una forma coordinada. ¿Y qué imagina cuando piensa en eso? ¿Dónde imagina al presidente Gabriel Boric? ¿Liderando qué tipo de instancia? ¿En qué rol? ¿Cómo? Mira, por eso digo que es difícil dimensionar lo Por que eso. estoy diciendo. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, estos 5 instituciones que son las relevantes, que mencioné, ministro de Hacienda, de Justicia, etcétera, en esa área tú puedes plantear procesos. Y ahí es donde está el presidente. Ahí es donde él da las órdenes. Sin embargo, obviamente no va a estar todo el día. Por lo tanto, hay que generar la estructura que diga, esta persona que está aquí me representa a mí. Por lo tanto, lo que él dice, lo estoy diciendo yo. Y si hay que coordinar las bases de datos, hay que coordinarlas. Banco Unificado de Delitos. Lleva miles de años donde hay 280 millones de información y no tiene coordinación. No se ocupa de la forma que está. El ADN criminal, la base de datos de Gendarmería. Entonces, esa es la labor que yo creo que tiene que hacer el presidente de la República, que es dar el respaldo, el inicio y dejar trabajando a los que corresponde en los ámbitos de seguridad. Usted escucha a José Antonio Gómez, exministro de Justicia, también de Defensa, conversando con Primera Pauta. José Antonio, ¿la idea de dónde surge? Le iba a preguntar por el nombre, pero quizás nos vamos a parar en algo que no es tan relevante, Leviatán. Pero ¿de dónde surge la idea que nos sirva como ejemplo para saber que funciona? Surge de la experiencia en el ámbito militar. Cuando estamos hablando de este tema, fíjate que en alguna época se ocupó estamos en guerra. Bueno, este es un área en la cual uno pudiera decir específicamente que sí estamos en guerra. Están entrando armas, están entrando una violencia inusitada, y por lo tanto, en el ámbito de la defensa, ya que les gusta tanto mirar hacia lo militar, esta es una de las formas
reales de acción cuando estamos en guerra o en crisis. Y por lo tanto, en el ámbito de la seguridad se puede perfectamente hacer este símil. Y existe en otras partes, en México, que no le ha resultado bien, pero se ha avanzado, ¿no?, en algunos puntos, pero en el fondo es el trabajo lógico en una instancia difícil que vive Chile. No podemos tomar medidas cada vez que pasa algo. Murió un carabinero en el Caupolicán, quieren clausurar el Caupolicán. Hay mucho homicidio, crean un proyecto enjambre que no ha tenido el efecto que ha tenido, como la propia alcaldesa de La Pintana lo dice. Entonces, algo no está bien. Eso es lo que estoy planteando. Y para cerrar solo lo último, y me salgo totalmente de aquí, pero recojo una palabra que usted usó, José Antonio Gómez, usted habló de todo, la palabra corrupción, ¿no? Y lo pone. Ayer hablamos con el abogado Javier Cousa hablando de la palabra corrupción y cómo esto finalmente también puede afectar no solo la imagen, sino que el funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo ha evaluado lo que ha pasado con el abogado Luis Hermosilla y todo el caso Audios? Bueno, es relevante que se haya descubierto esa situación. Yo creo que está en el juicio, ya está en prisión preventiva, pero está en la instancia de investigación, aún no ha sido condenado. Hay un punto central que uno siempre tiene que tener presente, que aquí van a aparecer otros antecedentes, van a seguir investigando, pero me parece relevante que exista eso. Pero ojo, acuérdate que esto se produce por una denuncia de un participante. Sí. Por eso es que es tan relevante que existe una institucionalidad que analice la situación desde el punto de vista de corrupción. Tenemos visos graves, el tema de PDI con el asalto en Rancagua, un fiscal que está involucrado en el sur, etcétera. Creo que hay que preocuparse también de ese ámbito, pero no solo cuando se producen estos éxitos, entre comillas, sino que en el proceso previo de investigación. José Antonio, ha sido un placer conversar con usted, agradecido Muchas por gracias.